Bien, arrancamos entonces. Después del WBS, pegadito viene la gestión de tiempos. La gestión de tiempos, y eso va también en comentario de lo que he leído en algunos de los informes que ustedes fueron presentando en su sitio del disco virtual, se da que no se puede hacer una estimación de tiempos antes de o sin tener el WBS. Y están asociados muy directamente, fundamentalmente a través de la numeración. Dijimos en la clase anterior que uno hacía una forma de numerar cada uno de los ítems del WBS para ir marcando el grado de dependencia, es decir, de dónde depende, es decir, el punto 211 depende, está por debajo, dentro del esquema del diagrama, del 21, y ambos y todos están debajo del punto 2, es decir, que va marcando un grado de interrelación, de desglose también. Es decir, la tarea 2 la desgloso en 2.1, 2.2, 2.3, y a su vez 2.1 lo desgloso en 2.1.1, 2.1.2, y eso luego se va a trasuntar directamente en el WS, perdón, en el diagrama temporal. Nosotros vamos a utilizar como herramienta el Project Charter de Microsoft, que es una herramienta que nosotros tenemos una versión libre del Project Charter, porque es la forma más fácil de comunicarnos. Es decir, todos tenemos, si todos trabajamos con el Project Charter, nos va a resultar mucho más fácil intercambiar información. ¿Qué es el Project Charter? Bueno, es una forma que es un software que nos permite a nosotros mostrar una forma de diagrama temporal. Si no tenemos un diagrama temporal, no vamos a saber cuándo realmente vamos a terminar el proyecto. Recuerden ustedes que para tomar la decisión del go o no go al arrancar el proyecto, para decidir si hacemos o no hacemos el proyecto, hicimos una estimación grosera de tiempos, tomando un margen bastante importante. ¿Sí? Porque es muy distinto decir que el proyecto va a tardar un mes más menos 50% que decir que va a tardar un año más menos 50%. Entonces, fíjense que estoy hablando de tolerancias en los tiempos demasiado importantes para lo que uno está acostumbrado, pero eso es para dar un margen para decir si hago o no hago el proyecto. Porque si con el recurso que supongo que tengo, voy a tener un proyecto que dure 10 años más o menos 50%, evidentemente no estoy en condiciones de tomarlo, salvo que tenga una infraestructura y una espalda suficiente como para que ese proyecto pueda ser llevado a cabo en esas condiciones. Aun cuando el alcance no esté perfectamente decidido, tengo que tener una idea de tiempos. Con esto, la idea de tiempos ahora tiene que ser mucho más elaborada que la estimación que nosotros hicimos con la idea de darle al cliente que va a tardar un año más o menos 50%. El tema tiempos es muy difícil de manejar en las organizaciones. Me ha sucedido a mí en algún trabajo que tuve que la parte de ventas de la empresa vendió un producto que todavía no estaba terminado. Como lo que le interesan a los gerentes es recaudar, vinieron después las exigencias de entrega a la parte técnica, y el resultado fue que una vez por semana teníamos que mandarle, en aquella época eran EPROMs, teníamos que mandarle por jetpack, por avión, una tira de EPROMs para colocar en los equipos que habían sido vendidos, en el cual se iban colocando las actualizaciones de firmware y también la corrección de bugs que se hubieran detectado. Entonces, es muy importante
la gestión de tiempos tomada con seriedad, es decir, con el conocimiento y consentimiento de las autoridades. Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que el proyecto tenía que entregarse con una... se mostraba que un paquete de papeles viajaba de una mano a la otra. Bueno, eso tiene que ser aceptado, sobre todo porque si no estamos poniendo en riesgo la terminación del proyecto, porque de vuelta, la gente de ventas lo que quiere es vender. Total, la gente de técnica se encarga. Cuando hablamos de gestión de tiempos, tenemos que pensar la secuencia de las actividades y la duración. La secuencia es el orden de las actividades y a su vez también la dependencia de una actividad con otra, es decir, la dependencia de la tarea 2.2 que tiene que estar terminada después, cuando, digamos, que tiene que iniciarse, perdón, que tiene que iniciarse cuando esté terminada la 1.8.1, por ejemplo. Es decir, que estamos marcando una secuencia. Hay que hacer la 1.8.1 para después arrancar la otra tarea. Con lo cual, la gestión de tiempos tiene que ver no solamente con el orden de las actividades, cuál empieza primero y después cuál viene, sino cómo están concatenadas entre sí las tareas y luego también en un diagrama de barras cuánto dura cada una de las tareas. Pregunta: si un proyecto tiene 10 tareas de una semana cada uno, ¿cuánto se tarda en terminarlo? Escucho. No puede depender si son en paralelo. Bien, es decir, pero a ver, digámoslo de otra manera. Si una depende de la otra, o sea, si una depende de la anterior, van a ser 10 semanas. Pero si se pueden hacer en paralelo, no, a priori no se podría decir el tiempo total. A ver, en este planteo que hacemos, 10 tareas que duran una semana cada uno. ¿Entre cuánto y cuánto durará la ejecución del proyecto? Que lo habíamos hablado en la clase pasada, que era indeterminado. No se Eh, podía establecer. Es de 10 semanas puede ser, ¿no? claro, entre una semana, si son las 10 en paralelo, Claro. y 10 semanas si están una concatenada a continuación de la otra. Pero evidentemente que va a estar determinada por el diagrama, por la forma en la cual estén las tareas del diagrama relacionadas entre sí. Allí. No es válido decir, porque la primera respuesta para quien no está en tema sería decir dura 10 semanas, pero no tiene por qué ser así. Tenemos varias alternativas para hacer la gestión de tiempo. En la gestión de tiempo vamos a tener que definir un conjunto de términos. El primero de ellos es hitos. ¿Qué significa la palabra hitos? Y es como un punto que marca un final y un principio en un proceso. Un final y un principio, Es no. decir, por ejemplo, entregables, la finalización de una parte de una tarea específica del proyecto. Bueno, ahí estamos un poco mejor. Pero un hito, la otra palabra equivalente es un mojón. ¿Vieron los mojones en la ruta? Los mojones que me marcan el kilómetro por el cual estoy yendo. Eso es un hito. Es decir, yo voy a llegar hoy hasta en la ruta 9 hasta el kilómetro 828. Ese es un hito. Un mojón. Lo que en inglés se llama un milestone. Es decir, un punto de referencia en el cual voy a decir, cuando llegue a este hito, voy a tener terminado el diseño de la placa del circuito impreso. ¿Queda clara la idea? Sí. Las actividades son
tareas realizadas durante el proyecto. Y también esas tareas van a tener una determinada duración, que es el tiempo necesario para realizar cada una de esas tareas, cada una de esas actividades. La primera forma de presentar un diagrama temporal o un diagrama de gestión de tiempos es lo que llamamos el Activity on Node, AON, en el cual tenemos hitos, como por ejemplo puede ser iniciar una actividad o finalizar una actividad, y luego tenemos actividades, y fíjense que la forma de representarlos es distinto, es simplemente un tema de nomenclatura, en el cual los hitos se presentan con un doble trazo y las actividades como un simple trazo. La letra T indica la duración. Entonces, acá decimos nosotros que la actividad 1 la voy a comenzar desde el hito A y va a terminar cuando lleguemos al hito B. La evolución es, arrancamos desde el hito A, hacemos la actividad 1 y llegamos al hito B, en el cual, en el hito A tengo, por ejemplo, significa el diseño en papel del esquemático del circuito. La actividad 1 será el diseño del circuito impreso. Y luego de 10 días tendré el diseño del circuito impreso. Entonces, es un entregable, y eso es correcto en lo que habían dicho anteriormente, es un entregable, es algo tangible. No es algo que paso y así nomás, sino que es un punto de peaje, es decir, un lugar en el cual queda claramente definida una actividad. Entonces ahí, en el hito B, tendré un entregable que será enviar al fabricante de impresos el diseño del circuito impreso. Acá tenemos, por ejemplo, un hito inicio y otro hito fin. Fíjense que los hitos no tienen duración porque son puntos. Tenemos acá 3 caminos posibles para ir desde el inicio hasta el fin. El primer camino posible es arrancando del inicio, ir por la actividad 1, pasar por la actividad 2. La actividad 1 dura 5 unidades, la actividad 2 dura 1 unidad. Por lo tanto, por este camino tardo 6 unidades de tiempo en llegar del hito inicio al hito fin. Luego tengo otro camino que es a través de la actividad 3, 4 y 5, en el cual tengo 1 unidad más 3, 4 más 2, 6. Es decir que tenemos 6 unidades por el camino de arriba, 6 unidades por el camino de abajo. Y tenemos otro camino que es el que va de la actividad 1, incorpora la actividad 5 para llegar al fin. Y acá tenemos 5 más 2, 7 unidades de tiempo. Evidentemente, el que va a definir cuánto tiempo se va a tardar en llegar al hito fin, arrancando del hito inicio, es el camino este que hemos marcado en trazo más grueso. ¿Por qué? Porque dura 7 unidades de tiempo. Es decir que no hay, por más que este camino dure 6 y este camino dure 6, el que me fija la duración de todo el proyecto, de todo este conjunto, es este camino que llamamos camino crítico. Porque si se demora el camino crítico, por alguna razón se demora el camino crítico, se va a demorar la ejecución de este tramo del proyecto. Fíjense que nosotros tenemos en el camino superior y en el camino inferior lo que se llama un margen. En inglés se lo llama slack. Y nosotros en el barrio lo llamábamos changüí. Es decir, tenemos un poco de margen. Si la actividad 2, en lugar de durar 1 unidad, dura 2 unidades, no pasa nada. Si la actividad 4, en lugar de 3 unidades, dura 4 unidades, no pasa nada.
Ahora bien, si la actividad 5, en lugar de 2 unidades, dura 3 unidades, se me incrementa la duración de este tramo del proyecto. ¿Por qué? Porque la actividad 5 forma parte del camino crítico. Entonces, el camino crítico, que está indicado en negritas, es el camino en el cual tengo que poner toda la lupa y toda la atención, porque es el que me va a fijar la duración final de todo mi proyecto. El Activity on Node, que estamos viendo, es el diagrama de nodos de actividad, o marcar la actividad sobre nodos. Y nos permite, por ende, entonces, definir en dónde tenemos que poner mayor detalle y seguimiento. ¿Se acuerdan que era la etapa de seguimiento y control? Bueno, en este caso, el seguimiento y control lo vamos a tener que poner sobre el camino crítico. Entonces, camino crítico es la secuencia de mayor duración. Caminos no críticos son aquellos que pueden demorarse un poquito y que no me atrasan el proyecto. El slack time es el margen que nosotros nos podemos tomar en un camino no crítico. Es decir que en el camino superior, ¿cuál será el slack time o margen en este camino? Escucho. ¿Cuánto dura el pasaje del hito inicio al hito fin? ¿Cuánto demora a través del camino crítico? 7. 7. Y por el camino superior, ¿cuánto dura? 6. Así que habría 1 de slack. Tengo una unidad de slack. Con lo cual, si fuera necesario, puedo llegar a derivar recursos de los encargados de la actividad 2 para ponerle pilas a la actividad 5, sin que se me, si lo hago criteriosamente, sin que se me descoloque la gestión de tiempos. Entonces, slack time es el margen del camino no crítico, porque ojo, si me paso de rosca, el camino que no era crítico y le tomo un slack time, un margen demasiado grande, pasa a ser crítico. Porque ustedes imagínense, si me tiro a chanta y la actividad 2 ahora pasa a durar 3, el camino crítico cambia y pasa a ser la actividad 1 más la actividad 2. Entonces, hay que trabajar, como siempre, con mucho criterio. El earliest start date es la fecha de inicio de una actividad. Y el earliest finish date es el tiempo más optimista de finalización de una actividad. Y el latest start date es la fecha más tardía de inicio de una actividad, es decir, teniendo en cuenta las peores condiciones. Y el latest finish date es la fecha más tardía de finalización de una tarea. Entonces, aquí tenemos la aparición del slack time o tiempo de reserva, que es el margen que yo tengo para evitar que este camino se me convierta en crítico. Entonces, aquí lo que hemos hecho es este camino crítico, y si a mí me dijeron que tengo para realizar esta parte del proyecto, desde el hito inicio hasta el hito fin, que sea de 8 semanas, y que yo hice el cálculo, y ahora vamos a hablar un poco de la seriedad y la honestidad con la cual tengo que estimar los tiempos, y si yo hice el cálculo y me dio que son 7 semanas, bueno, voy a tener un tiempo de reserva, por las dudas, de 1 semana. Siempre hay que establecer un cierto tiempo de reserva.
¿Alguna pregunta? Sí, no termino de entender cuál es o sea, qué significa el camino de arriba y el camino de abajo. Entiendo que el del medio es el crítico, pero ¿qué, ¿a qué hace referencia Es que el de arriba y el de abajo por tengo un separado? montón de actividades que tengo que hacer y las hago por un diagrama de dependencias que es el Activity on Node. Entonces, acá tendré que, por ejemplo, por este lado diseño la parte analógica. Entonces, la parte analógica es más sencilla que la parte digital. Entonces, me dura menos tiempo y puedo colocar un cierto tiempo de reserva. El diseño del circuito impreso de la parte digital me lleva más tiempo. Y acá tengo el lado de abajo, por ejemplo, el diseño de la fuente de alimentación. Entonces, son actividades que hago en paralelo. Entonces, acá tendré, por ejemplo, el diseño del esquemático de la parte analógica, acá haré el diseño del impreso de la parte analógica. Y tengo un cierto tiempo de reserva. Acá tengo que hacer el diseño de la parte analógica, perdón, de la parte digital, la simulación de la parte digital, porque supongamos es mucho más complicada, y luego tendré el diseño del circuito impreso. Una vez que hice la simulación y me dio adecuado, porque acá tuve que estar iterando entre simulación y rediseño de la parte digital, y una vez que terminé paso al diseño del impreso. Entonces llegué a este punto y tengo diseñada el impreso de la parte analógica, de la parte digital y de la fuente de alimentación. La actividad 7 será, por ejemplo, mandar a fabricar los circuitos impresos. El fin será el hito en el cual tengo los circuitos impresos de la parte analógica, de la parte digital y de la fuente de alimentación. ¿Quedó un poco más claro ahora? Sí, perfecto. Bien. El método del camino crítico se lo denomina con la sigla CPM. Para los que somos muy viejos, era un sistema operativo de los primeros que existieron, el CPM. Es el que no tiene nada que ver, pero son siglas nada más, ¿no? Nos ayuda a determinar el cronograma del proyecto. En el camino crítico, entonces, tengo que centrarme porque cualquier problema que tenga en el camino crítico me va a demorar la ejecución del proyecto. Hay que tratar de reducir el tiempo del camino crítico. Ahora vamos a ver un ejemplo que es bastante simpático, para lo cual le vamos a pedir ayuda al oso yogi. También, para los que sean de mediana edad, recordarán quién fue el oso yogi. Y también, en el camino crítico es donde voy a tener que estar prestando mayor esfuerzo de monitoreo y seguimiento. Y después también prestarle atención a aquellos caminos que no son críticos, pero están ahí nomás de ser críticos. En el primer ejemplo que vimos, había dos caminos que tardaban 6 semanas, perdón, 6 unidades de tiempo, y un camino que tardaba 7 unidades de tiempo. Si me demoro más de lo razonable, los caminos no críticos, más lo razonable significa con ese margen de una semana que tengo, los caminos no críticos se me pueden convertir en críticos. Y si tengo más de un camino crítico, tengo que prestarle atención a todos los caminos críticos por igual. Si tengo más de un camino crítico, no me tengo que centrar en uno sí y en el otro no, y en los otros no, sino en todos los caminos críticos tendré que prestarle igual atención. Hay dos formas de analizar el camino crítico. Desde el inicio hasta el final, recorriendo todos los posibles caminos, o bien desde el final hacia el inicio, recorriendo todos los posibles caminos. Por supuesto que lo que estamos diciendo no se justifica para un ejemplo tan sencillo como este que estamos presentando, pero evidentemente
es útil para el caso en el cual tengas esquemas más complejos con mayores nodos intermedios. También puedo utilizar con mayor detalle, es decir, con el earliest start time y el earliest finish time y el latest start y el latest finish. Entonces tengo muchísima más información en este caso. De la misma manera, y aprovecho para hablar del acta constitutiva del proyecto. No existe un sello que se tenga que aplicar a todos los casos y que sea igual, sino que el acta constitutiva del proyecto tiene que servir para que el cliente y el desarrollador o el project manager entiendan qué es lo que tiene que hacer. Les di una referencia ayer de qué puntos típicamente un buen ejemplo, como es el de la estación de videoconferencia en México, que está bastante bien descrito, los ítems que tiene. Pero de vuelta, no es obligatorio que sea de esa manera. Ustedes con el paso del tiempo y con el ejercicio van a hacer su propio esquema de su propia plantilla de acta constitutiva de proyecto. Aquí también, aquí podemos utilizar, por ejemplo, el detalle marcando todas las fechas de inicio y de fin. De esta manera también lo representa el PMI, la presentación. En este esquema tenemos el earliest start, el early finish, el late start, el late finish. Tenemos en el mismo lado que está el early, la duración. Y en el que sería el late, el margen. Entonces nosotros acá decimos que va a durar entre 1 y 5, es decir, que la duración típica va a ser 5, y que si yo tomo el valor el más tardío para el final, que sea 5, no voy a tener margen, no voy a tener tiempo flotante. Esto lo que significa es el momento en el cual comienza la tarea realmente. Con lo cual me va a permitir entonces, al hacer las sumas, ver cuál es el camino crítico. Teniendo en cuenta el momento más temprano y el momento más tardío para la terminación del proyecto. Entre cuánto y cuánto voy a tardar en terminar este proyecto o este tramo de proyecto. Siguiendo los lineamientos del Keep It Short and Simple, nosotros vamos a dividir nuestro proyecto en probablemente varios subproyectos. Y este análisis que estamos haciendo aquí es válido para, por ejemplo, un subproyecto. Y con lo cual, luego vamos a tener que utilizar herramientas que nos permitan vincular los distintos subproyectos que están en hojas separadas en un esquema jerárquico. También el PMBOK nos presenta varias formas de vincular las tareas. Por ejemplo, para iniciar la tarea B, en este caso es bien fácil, hay que terminar la tarea A previamente. En este otro caso, para finalizar la tarea A, es finalizar la tarea A para finalizar la tarea B. Es decir, finalizar la tarea A significa soldado de los componentes, por ejemplo, y la tarea B será entrega de un prototipo. Entonces, cuando finalizo la tarea A, tengo finalizada la tarea B, ya tengo en condiciones de entregar el prototipo. Análogamente, empezar para empezar o iniciar para iniciar. Y luego, la otra opción es empezar para finalizar, es decir, empezar una tarea para finalizar otra. La tarea B, por ejemplo, es el diseño de la parte esquemática, y para
darla por finalizada la tarea B, tengo que iniciar el diseño del circuito impreso. Ahí terminé entonces con la tarea A, que era el esquemático, al comenzar con el diseño del impreso. Por ejemplo, escribir el borrador, corregir el borrador, en el cual tengo 15 días de plazo para escribir el borrador y empezar a corregirlo. Y todo este tipo de vinculaciones la traslado a este diagrama, en el cual acá ya vemos un caso de un diagrama que es un poco más complejo y que para determinar cuánto es el tiempo entre el hito inicio hasta el hito fin, lo voy a tener que hacer vinculando todas las tareas con dependencias un poco más complejas, que es empezar para empezar. Y tengo que empezar a hacer todos los análisis, y acá tenemos un caso de terminar para terminar. Entonces, tengo que hacer el análisis bien de este diagrama de actividades para poder establecer cuánto tiempo voy a tardar si lo hago en el modelo expandido de inicio temprano y finalización temprana, e inicio tardío y finalización tardía, voy a tener una idea mucho más acabada de cuánto tiempo, entre cuánto y cuánto voy a tardar en llegar desde inicio hasta fin. ¿Alguna pregunta? También se sugiere hacer la vinculación, cuando tengo más de una persona, hacer una vinculación a través de una tabla en la cual voy asignando del tiempo correspondiente a cada uno de los integrantes del grupo, en esa tabla, cuánto tiempo le voy a tener que asignar a cada uno de los integrantes. Entonces acá hay algo que está medio raro, que es que el primer día a Su le voy a exigir que trabaje 16 horas, lo cual va en contra de todos los reglamentos y aparte es inhumano, lo cual significa que aquí estamos haciendo mal la asignación de este diagrama de actividades. Y que hay que corregirlo de esta manera. Entonces, claro, aquí yo terminaba en 2 días, pero con una condición que es irreal, que es la asignación de 16 horas de trabajo para Su en un solo día, y me quedaba un día entero en el cual no tenía que hacer nada. Se supone que el tiempo estimado para esta tarea era de 3 días, entonces con la asignación de 16 horas el primer día se cumplía, pero evidentemente no son las condiciones. Entonces tomamos algún tipo de reconfiguración. El diagrama de actividades nos permite a nosotros hacer una reasignación de tiempos y por ende también de tareas para cada uno de los integrantes del grupo. También se puede dibujar de otra manera, más bien de tipo de diagramas de flujo de circuitos, pero es el mismo tipo de información que hemos visto nosotros a través del diagrama de bloquecitos de actividad. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que el oso Yogi y Bubu deciden hacer un picnic. Entonces, vamos a suponer, para hacer el picnic tienen que preparar los sándwiches, tienen que cargar combustible, tienen que sacar plata, tienen que conducir hasta el lugar, hasta el lago en donde van a hacer el picnic. Esas son las condiciones. Y vamos a ver también que van a aparecer tibiamente, tímidamente, los riesgos. Entonces, acá fíjense, vamos a hacer un conjunto de actividades, de 1 a 7. Cargar el auto, sacar dinero del banco, armar sándwiches de huevo, manejar hasta el lago, decidir a qué lago ir, comprar nafta
y hervir los huevos para los sándwiches. En base a lo que está aquí, esto vendría a ser un WBS. Este WBS les dice a ustedes el orden en el cual tienen que ir las tareas. No. No, porque fíjense que me aparece en este diagrama comprar nafta después de manejar hasta el lago, lo cual evidentemente, y lo cual también lo habíamos dicho varias veces antes, el WBS no involucra tiempos ni involucra relación, dependencia entre las tareas. Aquí me aparecen los responsables de cada una de las tareas. Y acá la duración de cada una de las tareas. Entonces, esta información la vamos a utilizar para un diagrama de tiempos. La secuencia, ahora la pienso un poco mejor, es cargar el auto. Para cargar el auto, tengo que tener los sándwiches, según este esquema al menos, lo primero que se me ocurre es armar los sándwiches y comprar nafta. Recién ahí cargo el auto y me voy para el lago. Manejar hasta el lago tiene que tener, es la tarea 4 y tiene que estar concluida la tarea 1, que era cargar el auto. Después tengo que sacar dinero del banco, para lo cual tengo que tener decidido a qué lago ir. ¿Por qué? Y porque si tengo que manejar hasta un lago que esté a 400 kilómetros, es distinto de ir a un lago que esté a 50 kilómetros. Entonces tendré que sacar distinta cantidad de dinero en un caso y en el otro. Con lo cual, estoy marcando ya las interdependencias de las actividades. Para armar los sándwiches, tengo que tener los huevos hervidos. Para manejar hasta el lago, dijimos que tengo que tener el auto cargado. Para comprar la nafta, tengo que tener la plata, porque se supone que tengo que pagar en efectivo. Entonces, tenemos que hacer un esquema de vinculación en el cual tenemos el hito inicio y el hito fin. Inicio significa arrancar todo el proceso, fin significa llegar al lago. Entonces tendré que sacar dinero, dijimos 5 unidades de tiempo, 5 minutos, comprar nafta, tardó 10 minutos, decidir a qué lago ir, cargar el auto. Para cargar el auto tengo que haberle cargado nafta, para cargar nafta tengo que haber sacado dinero del banco. Al mismo tiempo que decido a qué lago quiero ir, para después saber cuánto dinero tengo que sacar y cuánta nafta voy a comprar, tengo por otro lado que hervir los huevos, armar los sándwiches y cargar el auto e irnos. Entonces vemos que el camino crítico es por este lado, tenemos 15 minutos. Por este lado tenemos 7 minutos. Por este lado tenemos 20 minutos. No, perdón, dije mal, discúlpenme, me equivoqué. Por este lado tengo 2 más 5, 7, más 10, 17, más 5, 22. Por este otro lado tengo 2 más 10, 12, 22, 27. 27 por este camino tengo más que por este camino que tenía 17. Que tenía 22, perdón. Por este camino tengo 27, por este camino tengo 22. Por lo tanto, este es el camino que forma parte del camino crítico. ¿Cuánto me dura yendo por el camino crítico desde inicio hasta fin? Me va a durar 2 más 10, 12, más 10, 22, más 2, 27, más 30, 57. Con lo cual,
voy a tardar, según esto, entre que decido, arranco con toda la historia, hasta que llego al lago, casi 1 hora, 57 minutos. ¿Dónde puedo tener márgenes yo? Es decir, si puede haber demoras, si puede haber demoras, en qué camino puede haber demoras y de cuánto pueden ser esas demoras en las cuales se supone que tengo un cierto margen de tiempo. ¿Y cuánto vale ese margen de tiempo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están todavía? Sí, lo estoy pensando yo. Y en sacar dinero, en comprar nafta. Bien. ¿Qué margen tengo ahí? ¿De tiempo? En Argentina es impredecible el tiempo. Pensemos, seamos optimistas. Y nafta tenés 15 minutos, cajero tenés 15 minutos, todo se redondea a 15 minutos. A ver. Decidir a qué lago ir, lo tengo que hacer, ya sea por el camino de arriba como por el camino de abajo. Cargar el auto, lo tengo que hacer tanto por el camino de arriba como por el camino de abajo. Es decir que estos son inamovibles. Ahora, por el camino de arriba, yo tengo 15 minutos. Por el camino de abajo tengo 20 minutos. Por lo tanto, por el camino de arriba tengo 5 minutos de margen. Es decir, que podría ser que no tenga plata un cajero y tenga que ir a buscar otro cajero. Y bueno, tengo 5 minutos de margen. O que haya cola para cargar nafta y tenga que esperar y que ahí se me vayan 5 minutos más. Con lo cual, por el camino superior tenemos un margen de 5 minutos. Ahora bien, ¿qué es lo más fácil si yo quiero llegar más rápido al lago? Y lo que puedo hacer es, lo primero que se me ocurre es tratar de achicar la duración de cada una de las tareas. Lo cual puede ser muy estresante. A todos nos ha pasado que cuando queremos o tenemos que hacer algún tipo de actividad y estamos muy justos de tiempo, nos estresamos mucho. Entonces le perdemos el gusto de ir a pasear al lago. Entonces, revisar la duración de cada actividad es una solución no siempre posible de implementar. Evaluar la posibilidad de utilizar más y mejores recursos, como por ejemplo sería, en lugar de ir en auto 30 minutos, ir en helicóptero. Y no es chiste lo que estoy diciendo. Es, si yo pudiera hacerlo, un mecanismo en el cual voy a tener mucho menos problemas de congestionamiento de tránsito, de semáforo, de todas esas cosas, si puedo ir en helicóptero. Evidentemente, no está por ahora al alcance de todos. Pensar estrategias diferentes para encarar el proyecto. Bueno, eso es interesante, estrategias diferentes. Por ejemplo, hacer tareas en paralelo. Esa es una alternativa interesante. Vamos a ver si podemos achicar de los 57 minutos reconfigurando el diagrama, porque el diagrama que hicimos es muy lineal. Es muy simple, es muy lineal. Vamos a ver si puedo hacer algo para mejorar los tiempos. Ahora, fíjense, acá tengo una estación de servicio que tiene un cajero automático.
Bueno, evidentemente por los precios se darán cuenta que no es en este momento de nuestro país, aparte ya no existe más desde hace muchos años eso en nuestro país, pero bueno, es un gráfico nada más. Pero vemos acá, puedo empezar a imaginar otras actividades, como por ejemplo recordar que esta estación de servicio tiene un cajero automático. Claro, ahí empiezan a aparecerme riesgos. Si yo me concentro en esta estación de servicio, podría darse el caso de que el cajero automático no tenga plata o que haya cola. Entonces, mi hipótesis de máxima y de mínima. De mínima es que no voy a tener problemas, que voy a entrar, no hay nadie en el cajero y el cajero tiene plata. Y puedo ir y pagar inmediatamente la carga de combustible. También puedo estar haciendo otras cosas mientras decido a qué lago ir. O, bueno, hervir los huevos voy a tener que hacerlo en la cocina. Pero en vez de armar los sándwiches, si soy más o menos prolijo y el camino no tiene demasiados baches, bueno, de vuelta pensemos que es un caso ideal. Puedo ir armando los sándwiches en el auto. Con lo cual, haciendo tareas en paralelo, puedo economizar. Entonces, ven, hacer la idea de los sándwiches en el auto. Entonces, hago el siguiente esquema. Saco dinero y compro nafta simultáneamente. Es decir, uno va a sacar el dinero mientras el otro hace la cola para cargar nafta. Cuando termino de hacer todo el proceso, ya tengo el dinero para pagar la nafta y mientras tanto otro está haciendo los huevos por otro lado. Cuando terminé con todo esto estoy listo para cargar. Y acá ya ahorré tiempo. Porque fíjense que en este esquema yo estaba tardando 2 y 10, 12, 22, 27 para cargar el auto, 27 minutos. Y acá lo estoy haciendo en 10 minutos. Luego, cargo el auto, estoy listo para manejar. Es un hito estar listo para manejar y acá queda bastante claro la idea de que el hito no tiene duración y es una instancia bien clara. Y también, mientras estoy cargando el auto, decido a qué lago ir. Con lo cual, seguimos ahorrando. Bueno, tardar los 30 minutos para ir al lago, por ahora no tengo solución. Y armar los sándwiches, los voy haciendo mientras estamos camino al lago. Con lo cual, el camino crítico ahora será, fíjense, tenemos más de un camino crítico, que es comprar nafta y hervir los huevos. Ahora, cualquiera de los dos que se demore, me obliga a demorar estar listo para cargar. Entonces, tengo dos caminos críticos. Primero, entonces, esto tarda 10 minutos. 5 minutos para cargar el auto, porque este no es camino crítico. 5 minutos son 15 minutos. Y 30 tenemos 45 minutos. Con lo cual, nos hemos ahorrado 12 minutos frente a la idea original. ¿Qué fue lo que hicimos? Reestructurar el diagrama de actividades. Ahora, fíjense que estamos pagando un precio que es mayor planificación y más riesgos. Riesgos de que el cajero no tenga plata, riesgos de que haya cola en el cajero, riesgos de que el camino al lago esté muy poseado y armar los sándwiches sea prácticamente imposible, o sea, muy estresante porque voy a tener que estar, cuando veo que hay un tramito de 100 metros que no tenga muchos baches, entonces ahí me pongo a los piques para armar los sándwiches. Bueno, requiere planificación y más riesgos, pero tengo 12 minutos de ahorro, que es significativo sobre 57, es decir, estoy ahorrando prácticamente un 20% del tiempo.
estamos, y acá vienen las suposiciones. Suponemos de que en la estación de servicio no va a haber cola, ni en el cajero, ni en la carga de combustible. Y que el cajero automático esté funcionando, que no haya cola y que tenga plata. En 2 minutos decidir a qué lado voy a ir. Y la otra alternativa que tenemos que tener en cuenta es que nuestro acompañante Bubu va a armar los sándwiches sin enchastrar demasiado. Hay otras alternativas, que es, por ejemplo, la que dijimos de viajar en helicóptero, pero claro, es con más costo y más riesgo. Si es un día ventoso, voy a tener problemas. Nosotros tenemos que analizar todas las opciones. A ver, si yo les doy a ustedes una tabla de verdad, una función lógica, ¿ustedes me pueden decir cómo me va a convenir implementarla, si por suma de productos o producto de sumas? ¿Qué les parece? Mirando la tabla de verdad, ¿pueden decidir si conviene usar suma de productos o producto de sumas? Siendo inexperto. No. No. ¿Y qué tendrían que hacer si yo voy a fabricar 10 millones de productos, con lo cual significa que cada integrado de más que utilice lo voy a tener que multiplicar por 10 millones? ¿Qué tendrían que hacer? Hacer un diseño por suma de productos, otro diseño por producto de sumas, implementarlo después con componentes comerciales y ver cuál es el más barato. Y ese es el que corresponde. Acá es exactamente el mismo caso. Tengo que analizar todas las opciones, con costos, beneficios y riesgos. Hay que estimar la duración de las tareas con la mayor honestidad posible. Si las subestimamos, ya vamos a estar soñando en que el proyecto es fácil de hacer y que eso va a producir que, si arrancamos con la idea que el proyecto es fácil de hacer y no vamos a tener complicaciones, cuando avancemos y nos demos cuenta de que empiezan a aparecer los problemas, el grupo de trabajo se va a desanimar. Ahora bien, si las sobreestimo, la gente, voy a decir que el proyecto que pensé que se iba a terminar en 6 meses, digo que se va a terminar en 9 meses, la gente se relaja. Trabaja media máquina, se toma días, y luego la conclusión es que tengo que encontrar el punto justo, es decir, estimar con la mayor seriedad y honestidad posible la duración de las tareas. Lo cual nos lleva a nosotros a tener que consultar con expertos o utilizar algún tipo de método para poder estimar tiempo de las tareas que no conozcamos. Entonces, eso significa que para la parte de tiempo voy a necesitar analizar proyectos previos, y si no tengo proyectos previos porque este es mi primer proyecto, utilizar la opinión de expertos para ver también todas las alternativas en cuanto a la capacidad de trabajo del equipo y a la de los supporters. Y también todos los insumos que vayamos a utilizar y todos
los procesos que vayamos a utilizar y toda la maquinaria que vayamos a utilizar. Recuerden ustedes, hay una frase que me dijeron hace muchos años, en que hay ciertas cosas que no se pueden apurar por más que uno ponga buena voluntad. Y la frase que me dijo hace muchos años un jefe que tuve, muy criterioso, me dijo, hijo, no se olvide que 9 mujeres embarazadas no tienen un hijo en un mes. Con lo cual hay ciertos procesos naturales que no los puedo evitar. El tiempo que necesito, por ejemplo, para soldado, si tengo que soldar piezas a mano, no lo puedo obviar y no lo puedo subestimar. Cuando estimo tiempos, tengo que tener en cuenta la opinión de la gente que va a participar en esa tarea. Es decir, no es que yo estime sentado en un cómodo sillón el tiempo de ejecución de una tarea, sino que tengo que hablarla con la gente que es experta en el tema y que es la gente que va a estar analizando con mayor detenimiento y conocimiento de causa la duración. Bien, y acá entramos en otro tema que vamos a analizarlo después de la clase, vamos a charlarlo después de la clase. Cuando hay incerteza porque esta tarea no se hizo nunca antes o porque no tenemos gente experta, se modela como una variable aleatoria. Ojo, variable aleatoria no quiere significar empezar a tirar números al tuntum. Variable aleatoria quiere significar de que la tengo que manejar de otra manera. Para lo cual vamos a hablar de PERT y vamos a hablar también de Monte Carlo. Esto vamos a hablarlo al final. Una vez que por PERT y Monte Carlo hacemos estimaciones de tiempo, vamos a retomar la idea del WS con la asignación de tiempos a cada una de las tareas del WS. La asignación de tiempos excede al WS, es afuera, forma parte de la gestión de tiempos. Y lo voy a llevar a un diagrama de Gantt, en el cual, acá observen ustedes que estamos utilizando la nomenclatura en la cual le asignamos las actividades, y acá nos aparece, por ejemplo, preparativos, decidir qué hago, listo para manejar. En el cual me aparecen las actividades compuestas o actividades a grandes rasgos, si queremos llamarlas. Me aparecen hitos, el arranque del tiempo, es decir, comienzo de todo el preparativo y acá estaría llegar el lago. Y tenemos la posibilidad de subdividir cada una de estas actividades compuestas o actividades a grandes rasgos en sus partes constitutivas. Y estar marcando también la interdependencia de una actividad con la otra. En la cual, vamos a verlo, que eso, acá tenemos entonces los hitos, cómo se llaman los hitos y en qué momento aparecen. Y luego el diagrama resumen de planificación. Y acá tenemos un diagrama de Gantt completo, en el cual vemos las tareas, su duración y la vinculación y dependencia. En el caso de los software que hoy existen comercialmente, hay varios software que son de acceso gratuito. Si ustedes quieren, el Project Charter forma parte del paquete de herramientas de Microsoft y es pago. Y acá vemos que lo que aparece en línea de trazo y punto es el día de hoy.
tenemos en el eje de abscisas, tenemos tiempo, en el cual graficamos duración y momento en el cual arranca cada tarea, la dependencia, y tienen cierto tipo de herramientas que son muy útiles. Supónganse de que una de las tareas se demoró por alguna razón o se acortó. Entonces yo cambio la finalización de esta tarea, la corro un poco para un lado o para el otro, y automáticamente se me reconfigura todo el diagrama de dependencias para definir si eso significó un cambio de camino crítico. Y se me reacomoda la duración de todo el Gantt, entonces, es decir, que dinámicamente puedo estar reformulando el proyecto en cuanto a su duración. Aquí lo vemos un poco más en detalle ampliado. Acá tenemos los hitos que correspondan, hitos intermedios, como por ejemplo, podría ser cargar el auto. Entonces puede ser que un hito se aplique simultáneamente a varias tareas. Acá tenemos un caso concreto de empezar para empezar, es decir, que el hito este le larga la bandera de largada a esta tarea y a esta tarea. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Hay varias formas de manejar el tiempo teniendo en cuenta las características, y esto está muy bien descrito en el PMBOK. Tenemos, por un lado, el síndrome del estudiante o procrastinación, que es una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, que es, y ustedes díganme si no se sienten identificados en general, que es ponerse a trabajar en el último momento. Preparar la materia cuando me queda el tiempo justo como para dormir un poco todos los días para llegar a rendir el final o presentar el proyecto o el trabajo práctico. Y por el otro lado, dificultades en arrancar sería la procrastinación o síndrome del estudiante. Y por el otro lado tenemos la ley de Parkinson. Es decir, que si yo tengo tiempos libres, seguro que los voy a llenar de alguna manera. Y están vinculados estos dos, en realidad, porque la ley de Parkinson hace que yo me ponga a hacer otra cosa que me gusta más que planificar o que ejecutar un proyecto, y con lo cual, en realidad, empiezo el proyecto cuando veo que ya no tengo más remedio. No hay que caer en el exceso de planificación. Todo en la vida es un gris. No tenemos ni blancos blancos ni negros negros, sino que es un gris. Saber encontrar el punto justo de planificación. Ustedes recuerden siempre el ejemplo que nosotros dijimos de no llegar al límite de ajustar un tornillo y darle 2 vueltas y media. A ese nivel, no. Y luego vendrán los ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?